El doctor Ramiro Aguilar, que es asambleísta independiente, es además una de las pocas voces que se levanta con altivez en una asamblea nacional en la cual la mayoría oficialista se declara, o muchos de ellos, sumisos al gobierno. El doctor Ramiro Aguilar está hoy aquí en la República.es. Doctor Aguilar, gracias por estar aquí. Buenos días. Buenos días, Jorge. Ya le pregunto de la asamblea, pero antes quisiera referirme a las manifestaciones de los ciudadanos libres que están en la calle cada vez más caudalosamente y más entusiastamente. ¿Siente usted que estamos pasando del descontento a la indignación? Es evidente, el tema aquí es que en una democracia normal, la válvula de debate y la válvula de escape de las tensiones políticas es precisamente la Asamblea, el Congreso. Claro. Si es que la Asamblea se tapona, entonces la sociedad busca otras válvulas de escape y no hay otra que no sean las calles. Más aún cuando ahora el ciudadano está muy claro de que en los próximos 30 días pueden pasar dos leyes que van a afectar directamente su patrimonio, como la ley que crea el impuesto de plusvalía y la ley que crea el impuesto a la renta a las herencias. Entonces son 30 días, es una fecha tope. Si en 30 días los ciudadanos en las calles no logran convencerle al gobierno de que retire estas leyes, ya una vez que entre en la maquinaria oficial de la Asamblea, la cosa será tarde. Y obviamente si no tienes un espacio más donde el ciudadano pueda hacer valer sus derechos, porque hay una asamblea bloqueada por una democracia enferma que llevó 100 asambleístas de un solo partido a la asamblea, tienes lo que tienes ahora, es decir, las calles prendidas. Por lo que le oigo, usted no ve ninguna esperanza de que la asamblea reflexione y pase de la obediencia al debate. No, imposible. Imposible. Pero esa gente no se da cuenta, no tiene un poquito de rebeldía. Todos se declaran sumisos con toda la indignidad que eso significa. Es que ellos ven desde su punto de vista ideológico a la asamblea como un elemento de la burguesía que debe ser eliminado. Es decir, ellos, por eso te hablan siempre el remoquete del proyecto político. Ellos no viven en una república, ellos no viven en un estado, ellos no viven en una democracia, ellos viven en un proyecto político. ¿Qué proyecto político? El de ellos. Y en ese proyecto político el presidente es el jefe del Estado. En su imaginación, en su imaginario, en su constructo mental, siendo jefe de Estado, él es jefe del legislativo, jefe de los jueces, jefe de los tribunales electorales, jefe del contralor, porque es jefe del Estado. Pero y este proyecto político es básicamente partido. Pero para creer eso los asambleístas tienen que ser muy ignorantes. O absolutamente quebrados de su voluntad, producto de una formación de años en la izquierda, donde el partido era el que daba las órdenes y la voluntad individual quedaba sometida a la voluntad del partido. En el caso de los formados en la izquierda. Y en los otros, que están entetados, tienen que cumplir las instrucciones del partido, porque si no son desplazados y pierden las canonjías. Así de simple es esto. Entonces, si usted no ve ningún resquicio de lógica, de luz en la asamblea, ¿cree que en las calles se puede detener al gobierno en estos dos proyectos tan devastadores? Sin duda. ¿Sí? Sin duda. El gobierno es capaz de dar marcha atrás. Correa es capaz de reflexionar y decir, me equivoqué. Rafael Correa, se equivocó. A ver, la ciudadanía tiene en este momento en sus manos, por primera vez en 8 años, vuelve a tener en sus manos la posibilidad de tomar la decisión. Una decisión que es seguir militando en las calles hasta que el gobierno retire los proyectos. Y si es que no los retira y los hace ley, desde luego resistir desde las calles al cumplimiento de estas leyes absolutamente confiscatorias. O tiene la posibilidad de arriar banderas y quebrarse, decir, bueno, ya esto es inmanejable, no lo podemos combatir. Pero yo creo que el ecuatoriano no puede quebrarse. Es decir, si se quiebra el ecuatoriano, se le van a sacar del bolsillo el 75% de la ganancia en la venta de sus bienes, que es injusto que se les lleve el Estado, además para mantener vagos, pipones, burócratas que no todos ellos tienen un sentido práctico. Y se le van a llevar sus herencias, lo que piensa dejar a sus hijos. Con un agravante adicional, Jorge, aquí le están vendiendo estos dos tributos con ese condimento de odio que el gobierno suele poner en sus leyes, ¿no? Es para los que más tienen. Es mentira. En el tema de las herencias, bajaron la base imponible. Lo que quiere decir que antes era 68.000, hoy era 34, que te dice la lógica, si bajan la base imponible, que van a haber más contribuyentes, ¿no es cierto? Y los que más tienen, ellos son los que crean fuentes de trabajo. El mensaje de la ley de herencias, por darte un ejemplo, es, si usted tributa, si tiene bienes en el Ecuador, aunque viva fuera, y si vive fuera, tributa cuando sus bienes están en el Ecuador. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Ni tenga bienes en el Ecuador, ni viva aquí. Pero ocurre que de las personas que mayor capacidad de dinero tienen y mayor capacidad de inversión existe, son las que generan mayor cantidad de fuentes de trabajo. Claro. Y es el único salvavidas que puede tener el Estado en este momento
para poder suplir ya este engordamiento totalmente patológico del Estado que le impide seguir generando fuentes de empleo. Es el sector privado que tiene que generar empleo. Pero, perdón, siguiendo en el tema de las herencias, usted que conoce muy bien el tema y que es además un jurista muy sólido, el hombre de la clase media, un hombre que tiene una casa o un patrimonio entre su casa, entre sus automóviles o lo que tenga, algún pequeño negocio de 200,000, de 300,000 dólares, ¿cuánto en realidad tributaría? Porque el correísmo presenta esto como que solo los grandes millonarios van a tener que tributar y el resto de la clase media va a ser beneficiaria de esos pagos caudalosos al Estado. A ver, con una herencia de unos 200,000 dólares más o menos, si tienes un solo heredero estaríamos pagando menos un deducible que hay ahí de 34,500 dólares que el Estado te reconoce por tener un bien inmueble, estaríamos pagando alrededor de un 7.5% del resto, ¿no es cierto? De tal forma que sí, efectivamente, si tú tienes un patrimonio de 100,000, por herencia no te toca. Ya. Pero te saca por el lado la plusvalía, porque tú heredas el bien, ¿no es cierto? Ajá. Y tú dices, oye, quiero vender ese bien. Ah, ¿quieres vender el bien? Entonces te quito el 75% de lo que has ganado entre el precio de adquisición y el precio de venta. Entonces, es un impuesto que es un impuesto tenaza. El primer brazo de la tenaza es la herencia. El segundo brazo de la tenaza es la plusvalía. Entonces no te salvas por ningún lado. ¿Sí? Y en la plusvalía... Entonces termina siendo una mentira que solo las grandes fortunas van a pagar. Por supuesto, porque es una cuestión articulada. Y no te olvides que cuando el presidente comienza a mercadear la idea de estos dos impuestos, hablaba de un proyecto único, pero se dio cuenta en su viveza, ¿sí?, que podía meter el impuesto de la plusvalía a una ley que ya estaba en trámite y que había pasado el primer debate, como es la ley de reordenamiento territorial, que modifica el Código Orgánico de Organización Territorial, el COTAD. Entonces se dio cuenta de eso en su viveza y dijo, no, pues meto la plusvalía más rápido a una ley que ya ha pasado el primer debate y que puedo sacar el segundo debate antes de 30 días y les dejo discutiendo la herencia a estos mamiquicos 30 días en económico urgente. Dime también, Jorge, ¿qué tiene de económico urgente un impuesto a la herencia o que los ecuatorianos vamos a morir en 30 días? Ya no tiene ninguna lógica. O sea, el hecho es que la gente no debate, que no se debate el tema y que incluso se enteren lo menos posible cuando correctísimo, exactamente. Cuando esté listo el pastel, tú ya estás cocinado. Pero volviendo a una de tus preguntas, tú me decías, ¿qué capacidad de análisis tiene la Asamblea frente a estos temas? Mira, cuando tú conversas con ellos fuera de cámaras, fuera de sesión, están plenamente conscientes de que esto es una tontería. Los asambleístas del partido de algunos, o sea, los de los que uno espera mayor racionalidad, correcto, los más formados, los más inteligentes. Los más inteligentes. O los pero han claudicado tanto en su voluntad política que ellos te dicen, oye, sí, pero es que el partido, el proceso político nos obliga a estar aquí y votar de tal manera. Entonces las decisiones, Jorge, no se toman en la asamblea, se toman en Carondelet y se toman en las IRIS, en el comando político del partido, a pesar de que muchos de sus asambleístas, que caramba, también se ven perjudicados por esto. O sea, no es que ellos están libres de pagar la plusvalía, no es que ellos están libres de pagar las herencias, ellos también. Pero lamentablemente se han quebrado en función de qué, o de años de adoctrinamiento que les llegaron a hacerles, a convertirse en un objeto político de su partido, en el un caso, y en el otro caso de aquellos que están melaceando en el poder. Entonces, claro, ¿cómo protestan si les apartan? Y no solamente les apartan a ellos, pues les apartan al primo, al tío, a la cuñada, al amigo, a la suegra, a su pareja, que todos están trabajando en el Estado. Claro. Ahora, el tema de la plusvalía. Una persona se compra una casa, digamos 150,000 dólares, le pone la refacciona para sus necesidades, le mejora la cocina, le mejora los baños, le pinta, le gasta, digamos, 50,000 dólares más. Esa casa ya le ha costado 200,000 dólares. Con el paso del tiempo, el precio aumenta 50,000 dólares más, 250,000 dólares. Entre los 150,000 y los 200 que ahora cuesta esa casa, ¿cuánto tiene que pagar esa persona si la vende? A ver, ahí tienes un factor de multiplicación. Tienes un valor de compra. A ese valor de compra tú le sumas las mejoras que le has hecho tú. ¿Pero cómo demuestro? Tienes que tener facturas y no es imposible. Y además tiene que ser además, míralo y lógico, mejoras sustanciales. O sea, que si cambiaste el grifo, cambiaste pintaste las paredes, no sirve. Tienes que haber remodelado casi la casa. O hecho una suite, modificado la casa que haya mejorado sustancialmente su valor. Le sumas eso. Le sumas lo que hayas pagado ya por contribución especial de mejoras, es decir, si el municipio te pasó una calle, te pasó alumbrado público, etc. Y ese valor
le multiplicas por un factor de ajuste. Este factor de ajuste está constituido por el valor de la tasa de interés pasiva que el Banco Central fija para las operaciones en el sistema financiero. Es decir, como que tú hubieras tomado ese dinero y lo hubieras puesto en una póliza, ¿ya? A esa tasa de interés pasiva. Entonces multiplicas para llegar al factor de ajuste. Esta tasa de interés pasiva por la cantidad de meses que han transcurrido entre la fecha de compra y la fecha de venta, ¿ya? Esta multiplicación que haces, restas del valor de esta sumatoria, de este valor de adquisición, y te sacas una cantidad que se llama ganancia extraordinaria. Sobre esa ganancia extraordinaria, el Estado te mocha el 75%. El 75%. El 75%. En todos los casos. En todos los casos, 75%. De ese 75%, las 2/3 partes van a los municipios y la tercera parte se queda en el Estado. Con un detalle, que las 2/3 partes, es decir, incluso la parte que corresponde a los municipios, entran directamente a la cuenta única del Tesoro Nacional. Ahí se registra contablemente y luego se reparte. En un Estado que está recontrachiro, es decir, que está viviendo con las últimas, ¿qué garantía tienen incluso los GATS que en un momento de urgencia, inclusive este dinero, ya una vez que está licuado en la cuenta única del Tesoro Nacional, lo usa el Estado y te diga, vea, es una cuenta por pagar al municipio? ¡Qué barbaridad! Es una cosa aberrante. Ahora, usted dice el gobierno está chiro. Claro, se gastó la plata con enorme irresponsabilidad, no pensando en el país, sino pensando en hacer con obras, construir con obras la popularidad de Correa para que se quede el resto de su vida en la presidencia. Pero hoy está con la soga al cuello. ¿Estos impuestos fueron hechos para eso, para salvar al gobierno de una situación de escasez? ¿O es esa ideología totalitaria, confiscatoria, la que manda? A ver, yo iría descartando las hipótesis en función del peso del impuesto. Es decir, es un impuesto que te va a generar muy poco dinero. Entonces no te alcanza para cubrir la brecha de más de 12.000 millones de dólares que tiene el presupuesto general del Estado. ¿12.000 es ya la brecha? Por lo bajo, 12.000 millones de dólares. Entonces no te alcanza. Si esa no es una razón, ¿por qué convulsionar al país si no te va a alcanzar? Claro. Entonces la segunda razón es, a ver, hay un constructo ideológico. Yo quiero congraciarme con ciertos sectores de izquierda, los que les he venido diciendo durante los últimos años una cosa y en los hechos dice otra cosa distinta, ¿no es cierto? Claro. Pero no creo yo que esos sectores de izquierda que en este momento están lejos del gobierno, es decir, aquellos que vieron cómo se apropió del Yasuní, aquellos que están viendo cómo Galápagos está ahora levantando la mora hotelera para que puedan construir hoteles ahí, se convenzan por una tontería de estas que además es atentatoria contra sus propios patrimonios, que son legítimos, que son honestos. También queda una tercera hipótesis, medio cortázariana. Cortázar en Rayuela tenía una frase que decía: yo nunca renuncio a las cosas, yo hago que las cosas renuncien a mí. Entonces, yo sí cuestiono, Jorge, en este momento, dada esta irracionalidad de las medidas económicas y políticas que está tomando el gobierno, yo sí me atrevo a cuestionar desde mi visión política de los hechos la cordura del poder. O sea, yo no creo la cordura del poder, tal cual estoy diciendo. Yo no creo que el equipo cercano del presidente y el presidente estén con toda la cordura, con toda la objetividad mental que la diversa problemática del país en este momento implica. Y en ese extravío de la cordura del poder pueden haber varias salidas. La primera es que ellos sepan verdaderamente que el problema económico del país es mucho más grave del que nosotros podemos percibir. El problema fiscal me refiero, porque el otro tiene, el ciudadano común y corriente tiene otros aditamentos, pero el problema fiscal puede ser tan grande que esta gente en realidad se siente incapaz de afrontar el reto hacia el 2017. Y está hincándole a la gente, pero hincándole con tonterías, pero que fastidian y que son confiscatorias y que pueden terminar en que la gente pierda los estribos, para crear un estado de crisis social en donde el gobierno puede decir: vean, señores, el país es ingobernable, así que, o dos cosas, o asumo plenos poderes, o me voy. O sea, convertirse ya en dictador, ya no disimulado. Ya no se corre. O la otra posibilidad es decir: vean, señores, me han echado, me voy. Pero ojo, yo no dañé el país económicamente. ¿Sí? Yo les dejo un país, ojo, con unos lindos sueldos, con unas lindas carreteras.
Porque hay que entender esto en esa distrofia que tiene la mentalidad del poder cuando se ha ejercido el poder con 8 años de absolutismo. ¿Ya? Te digo, es una hipótesis cortasariana la que te estoy diciendo. Claro. Y finalmente, tener ese pretexto de salir como un mártir, como un hombre que fue echado del poder y no afrontar la responsabilidad de las elecciones del 2017 y sobre todo quedarse un año más en el país y afrontar las consecuencias de que una fiscalización seria en su gobierno conlleve el 2017. El Ecuador tiene que tener todas estas hipótesis en juego y saber entonces lo importante de hacer dos cosas: presionarle mucho al gobierno desde las calles para que el gobierno rectifique, y también saber cuándo hay que decirle al gobierno: no, es que aquí te vas a ir fácilmente, rapidito, diciendo, ups, perdón, me equivoqué. No, te quedas hasta el 2017, ejerces tu gobierno hasta el 2017, y a partir del 2017, cuando te venzamos en las elecciones, te vamos a pedir cuentas de la A a la Z. Y si por si acaso te llevaste plata afuera, plata mala vida, te la sacaremos de debajo de las piedras, porque esa es la plata que nos está faltando a los ecuatorianos, y es la que quieres que tú pagues con impuestos a la herencia, con impuestos a la plusvalía. Te llevaste mi seguridad social. Entonces, no, esto no es así. No es que aquí se va a rasgar las vestiduras y decir, Ecuador es ingobernable. No. Es muy gobernable, tan gobernable que te vamos a pedir cuentas cuando te ganemos democráticamente el 2017. Para terminar esta primera parte, en esta hipótesis de los plenos poderes, la Asamblea está de alguna manera revestido, puede hacer alguna interpretación de la ley como para otorgarle plenos poderes y pasar de esta dictadura disimulada a una dictadura abierta. Pero a ver, con 100 asambleístas puedes hacer lo que quieras. Recuerda lo que hizo el Parlamento alemán con los nazis. Su última reunión, tenían tal cantidad de votos, que su última reunión fue decirle a Hitler: vea, ¿sabe qué? Gobierne con plenos poderes. Y pueden hacer cualquier interpretación absurda a la Constitución. Tienen los votos. Entonces, las hipótesis más descabelladas desde el punto de vista constitucional pueden pasar porque ellos ya abrieron la puerta de lo descabellado. Esto mismo de haber incluido un impuesto que es de la plusvalía en un proyecto de ley ya en trámite, violando el procedimiento constitucional que te dice que un impuesto tiene que aprobarse en trámite ordinario, es decir, en 2 debates, ya es abrir la puerta de lo descabellado. Y una vez que ya estás en lo insondable de la irracionalidad, cualquier cosa puede ocurrir. Con su permiso, doctor, voy a hacer un corte. Me quedo con una frase. Tarde o temprano, dijo el doctor Aguilar, y lo piensan la mayoría de los ecuatorianos, tarde o temprano habrá que pedir cuentas de todo lo ocurrido en estos 8 años y medio, porque ha sido 8 años y medio sin fiscalización, en que no hemos sabido cuánto cuestan las obras, cómo fueron asignadas, cómo fueron adjudicadas, cuál fue su precio final. Algún día lo sabremos. Hacemos un corte. Seguimos con el doctor Ramiro Aguilar, quien, lo digo una vez más, es una de las pocas voces altivas que se levantan en ese Congreso controlado por el gobierno, directamente desde el gobierno, a través de personas que se declaran sumisas. Doctor Aguilar, en estas hipótesis que usted mencionaba antes del corte, o sea, la posibilidad de que el gobierno esté lanzando proyectos como este de las herencias y las plusvalías que irritan a la gente, que le hacen daño a la gente, para a lo mejor victimizarse o declararse dictador con plenos poderes, significaría que el gobierno finalmente se siente débil y está buscando alguna salida desesperada. ¿El gobierno está débil? A ver, el gobierno está débil siempre que no hay plata, Jorge. Yo tengo también una interesante teoría que algún rato la historia ya sobre los hechos comprobará. Pero mira, yo creo que si este gobierno, el gobierno del presidente Rafael Correa, no tenía el precio del petróleo promedio de $100 el barril estos 8 años, habría terminado su primer periodo mal. Es decir, porque es un pésimo administrador. Sí. Es un pésimo administrador. Como es un pésimo administrador, y es un tipo además que no tiene ningún control sobre la gente que le rodea, es condescendiente con las corruptelas de su entorno, enemigo de la fiscalización, entonces habría terminado su primer periodo mal. O sea, en enero del año 2011 ya nos habríamos librado. Gracias, hasta luego, señor. Porque usted es un mal administrador, porque usted es un tipo que enfrenta a los ecuatorianos, que siembra odio, que además no admite fiscalización de su obra. Entonces, una cosa es que tú seas un mal administrador con mucha plata, en donde finalmente es como tener un hijo tonto de un padre con fortuna, ¿no? Mientras te la gastas, no importa que seas tonto. Claro. Pero el rato que te acabaste el último centavo, ya comienza a funcionar tu
tu cerebro a 1200 revoluciones y dices, oye, ya no puedo hacer más. Claro. ¿Ya? O sea, hoy recién estamos viendo que Correa en realidad es un mal administrador. Claro, pues es una camioneta Datsun 1200 nomás, aunque él se vendía como un Porsche, ¿no? Claro. Como el mega economista, ¿no? Ahora vemos que es una Datsun 1200 caminando a su ritmo. Sí. ¿Ya? Lo que pasa es que corría solo y corría en bajada. Claro. ¿Ya? Y la segunda cosa es que el gobierno se siente débil en la medida en la que no puede, con dinero, ir a tapar sus ineficiencias. Entonces, iba a un pueblo y decía, a ver, ¿qué les falta? Les falta esto, no importa, les doy esto y 10 cosas más. ¿Cuánto cueste? No importa. Pero ahora ya no, pues. Entonces, hoy estamos viendo las falencias de un gobierno y ojalá los ecuatorianos aprendamos, Jorge. Primero, no comernos del verso de cualquiera, ¿no? O sea, que en elecciones hay que ver la trayectoria política de una persona. O sea, no puede alguien elegirle presidente a otro sin que vea su pasado inmediato anterior, pues. O sea, claro, claro. Oiga, ¿qué experiencia política tuvo? ¿Cómo se desempeñó en sus actividades políticas? ¿Qué administró? A ver, ¿usted creó empleo privado? ¿Manejó empresas de instituciones públicas? ¿Lo hizo con éxito? ¿Administró una ciudad? Pero no puede venir un improvisado y salir de la nada y la gente decir, sí, votemos por él. Porque pasa lo que está pasando ahora. Claro, exactamente. Exactamente. Y la segunda cosa que ojalá los ecuatorianos aprendamos, aparte de no comernos del verso, ¿sí?, es entender que en un gobierno democrático tiene que haber fiscalización. Tiene que haber rendición de cuentas, pero a la par tiene que haber alguien que audite esas cuentas. Y tiene que haber crítica. La crítica edifica. Y todos esperamos de nuestros amigos que si en algún momento nosotros estamos obrando mal, de nuestros amigos, Jorge, en la vida privada, que si en algún momento estamos obrando mal, alguien nos diga, oye, estás mal, pues. Claro. Pero por Dios, a ver, vamos, te acompaño, eres mi amigo, porque si no fueras mi amigo, yo me siento en la vereda del frente a reírme de las tonterías que estás haciendo. Claro. Pero como eres mi amigo, vamos, te acompaño, mira lo que está pasando. Entonces, todo gobierno tiene que tener una dosis de sentido crítico al interior del propio gobierno. Y tiene que haber prensa libre. ¿Por qué tiene que haber prensa libre? Porque la prensa libre informa a los ciudadanos. Ha habido excesos, desde luego, y tendrán que haber cierto tipo de correcciones. Pero no podemos vivir, por ejemplo, en un país donde la prensa tenga un dogal, que es la Superintendencia de Comunicaciones, que hay que eliminar, lo primero que hay que eliminar en el próximo gobierno. ¿Por qué? Porque entonces una entrevista se vuelve una cosa dulzona dentro de lo políticamente correcto. Claro. Entonces el periodista mide sus preguntas porque no quiere comprometer al medio y no quiere comprometerse él, ¿no es cierto? Y el entrevistado no recibe las preguntas que debería recibir y comienza entonces ya a ser más bien otro poeta, ¿no? Mucho verso. Cuando la sociedad que está pendiente del medio lo que necesita es un esgrima de verdades. Periodista pregunta, entrevistado responde con verdades y que evalúe la gente. La gente dirá qué tan grado de credibilidad tiene la persona que habla. Igual el periodismo de investigación. La prensa tiene que sacar y tener la capacidad de sacar documentos y publicarlos. Como lo hizo durante tantos años. La prensa ecuatoriana fue una prensa valiente, combativa, crítica a todos los gobiernos, aunque este gobierno con esa propaganda abrumadora, aplastante, multimillonaria, haya convencido a mucha gente, especialmente a la gente mentalmente más frágil, de lo contrario. Con una cuestión adicional, Jorge. Con una prensa que entendía el sentido del deber nacional. En el año 95, cuando fue el conflicto con el Perú, la prensa no fue censurada. Fue un sentido de responsabilidad de toda la prensa libre, a través de directores de medios y demás, para trabajar junto al país en la reivindicación de nuestros intereses nacionales. Así fue. Pero cuando había que hacer públicas las cosas, las hacía. Ahora tienes que enterarte en los blogs, tienes que enterarte en el internet, tienes que enterarte en el Twitter. Pero ¿cuántos de los millones de ecuatorianos que existen tienen acceso a un programa de televisión abierta y cuántos tienen, por ejemplo, acceso a la entrevista que tú me estás haciendo ahora? Es un tema de volumen de información. Claro. Gente viendo medios alternativos, Correcto, digitales como este, o canales de televisión como TN24 de Colombia o CNN en español, porque aquí no se recibe la información correcta en el momento correcto, con la verdad correcta. Correcto. Y además, mira, el Estado tiene el canal público y tiene los canales incautados que nunca los vendió. Que además debía venderlos porque era para tapar el hueco patrimonial que dejaron los propietarios de los bancos a quienes de los propietarios de los canales a quienes se les vinculó con deuda bancaria. Correa dijo que lo iba a hacer en 6 meses, han pasado más de 6 años. Por supuesto. Ahora, pensando en las elecciones del 2017, yo creo que es importante diseñar una serie de escenarios que pudieran ser posibles con el propósito de que el Ecuador regrese a la institucionalidad. Porque en estos 8 años el Ecuador perdió muchísimo dinero. Nos hemos enfrentado y hemos generado unos odios absurdos.
Y aparte de eso, hemos perdido institucionalidad. O sea, lo que hemos hecho sencillamente es tener una enorme farra durante 8 años. Gastarnos la plata del petróleo, comprar, sin siquiera guardar. Correcto, sin siquiera guardar. Entonces, ¿cuánto cuesta una carretera? 2, pero ¿por qué vas a hacer en 2? Te puedo pagar 4. Claro. ¿No es cierto? ¿Usted cree que ha habido mucha corrupción estos 8 años y medio? Es impresionante. Mira, la cantidad de informes represados que tiene, con las limitaciones que puede tener el Contralor Político, y que las tiene, y muchas. Es hombre del gobierno. Correcto. No ha sido... Pero aún así, con esas limitaciones, ha generado informes de Contraloría con indicios de responsabilidad penal sobre los cuales el fiscal se ha sentado literalmente. Chiriboga, sentado. Se ha sentado en los informes y no ha hecho nada. Absolutamente. Le he llamado a Correa, le he dicho, tengo este informe, ¿qué hago? Cállate, guárdate, siéntate encima y lo ha hecho. Ni idea, no sé, pero sencillamente tú comparas las cifras de los informes que saca la Contraloría con los procesos penales que termina la Fiscalía y hay una diferencia enorme. Entonces, ¿qué está haciendo Chiriboga en el cargo? Es un hombre al que le quedó el cargo literalmente enorme. Es como haberse puesto una chaqueta con 5 tallas más grandes. O sea, la manga le queda volando. Ya, pero cuando haya un fiscal de veras y cuando haya un contralor mucho más firme, mucho más serio, vas a ver cómo este gobierno va a tener que darle un montón de explicaciones al país. Usted dijo las elecciones del 17, las mencionó. ¿Usted ve alguna posibilidad? Porque la gente dice, todo este proceso es fraudulento. A lo mejor ni siquiera hará falta que el día de las elecciones cuenten mal los votos, porque el fraude no se hace ese día, sino se hace todo el proceso anterior, con presidentes de los consejos nacionales electorales como los que han tenido, que van a las manifestaciones furiosos, rabiosos, a gritar reelección, reelección, los mismos que supuestamente eran imparciales. ¿Usted ve alguna posibilidad de ganar en las elecciones del 17, Correa? Yo creo que sí, yo creo que hay una posibilidad de ganar. Tenemos que llegar con un candidato único. Hay que llegar con candidato único. ¿Pero eso es posible? ¿Es probable? Yo creo que sí, porque, a ver, aquí hay 2 escenarios. El primer escenario, que es el escenario preelectoral, un poco lo que está pasando en el 2015 y lo que va a pasar el primer semestre del 2016, donde las personas que se crean potencialmente candidatos a la presidencia levanten la mano y digan, vean, por favor, tómenme en cuenta, yo he sido un tipo que he tenido 20 años de trayectoria y aquí estoy. Entonces, sí, perfecto, y hablan con movimientos políticos. Pero finalmente, la campaña electoral se hace con 2 elementos, Jorge. El primero es cuál es tu potencial real. Y tu potencial real lo mide una encuesta seria, bien hecha, pero bien hecha por un profesional imparcial. No aquel que te dé el resultado que tú contratas, sino imparcial. Vea, señor, sus datos son estos. Entonces habrá que tener una encuesta seria en 2016 que finalmente descarte a las buenas personas, a los buenos tipos, a los que cuentan cachos, en fin, y dejar a gente que en realidad tenga 0 resistencia, que a veces es más importante que la cantidad de intención de voto que tengas, porque puedes crecer, pero si tienes resistencia no puedes crecer. Y la segunda cosa que hay que hacer es cómo se va a financiar esa campaña, porque el gobierno tiene todos los recursos, usa los recursos públicos, como tú acabas de mencionar ayer, el expresidente el martes, el expresidente del Consejo Nacional Electoral, Domingo Paredes, que era el árbitro imparcial de las elecciones presidenciales del 2013, estaba gritando, según dicen los que fueron a decir esa noche, reelección, reelección, reelección. O sea, eso ya es de locos, pues, ¿no es cierto? O sea, pónganle qué sé yo, a cualquier otra cosa menos arbitrar una elección. Y el señor Simón también, lamentablemente haciendo un papel muy triste. Pero, frente a eso, la oposición va a tener que articular una campaña que pueda ser financiada y que pueda enfrentar, no en la misma correlación de fuerzas con la cantidad de recursos que tiene el gobierno, pero que al menos sea potable. Entonces, no hay tampoco en el Ecuador la cantidad de recursos que puedan auspiciar una campaña electoral dispersos por las calles y uno pueda decir, oye, ¿sabes qué, pana? Ponete un billete para mi campaña. Todo reportado, todo en orden, pero se va a necesitar hacerlo. Y entonces, obviamente, tendremos que reunirnos todos y ver con qué recursos se cuenta, quién es el más opcionado, porque esto es como una empresa cualquiera, es decir, hay que hacer con lo poco mucho. Entonces, si tenemos pocos recursos, hay que hacer mucho, y para hacer mucho debemos tener al mejor candidato posible. A eso llegaremos a mediados del 2016, salvo desde luego que hay alguien que quiera correrse la aventura por su cuenta, que nunca es descartable, pero ese se quedará anclado a un 1.5%, un 2% de los votos, y el resto tendremos que apoyar una opción real. Esa es la opción práctica, Jorge. Yo tengo una opción de pizarrón que me gusta mucho, pero a veces solo funciona en la universidad. ¿Quiere lanzarla?
Así muy rápidamente, muy esquemáticamente. ¿Cómo no? A ver, para mí la opción de pizarrón, lo que yo diseñaría en un aula de clase es la siguiente. El candidato del 2017 no tiene que ser ninguno de los candidatos que en este momento esté en carrera, sino una persona que tenga la suficiente honestidad, la palabra suficiente, que le haya demostrado al país que cumple su palabra, que haya demostrado experiencia política y transparencia para comprometerse a lo siguiente. Si gana las elecciones, desde luego. Nuestro presupuesto es ganar las elecciones como candidato único. Que se comprometa a convocar inmediatamente una consulta popular para que se dé una asamblea constituyente, porque lo que sí todos estamos claros es que la Constitución del 2008 tiene que ser desmontada. Es un hiperpresidencialismo que es una tentación demasiado grande para cualquiera que pudiera venir. Claro. Cambiarías el nombre, pero te quedarías con el arbitrario. Claro, esa constitución no fue hecha para el Ecuador, sino para Correa. Correcto. Acabado el correísmo, hay que buscar otra constitución para el Ecuador. Correcto, entonces la Asamblea Constituyente. Que durante ese año la Asamblea Constituyente encargue las principales funciones del Estado, judicial, constitucional, electoral, a personas independientes, transparentes, que puedan garantizar el regreso a la institucionalidad. Que tengamos un Consejo Nacional Electoral independiente, auditable, y que durante ese año se tomen las medidas que tenga que tomar el país para hacer dos cosas: regresar a la estabilidad económica sin que haya un sacrificio social. Ese es el reto de esta persona. Cuidado pensar que aquí hay personas descartables, ¿no? Que hay que cuidar a los más vulnerables de las medidas de ajustes que deba tomar el gobierno para poder regresar al equilibrio fiscal. Y tercero, una vez que tengamos la Constitución aprobada nuevamente el referéndum, que ese presidente convoque elecciones y no se presente a la elección. Es decir, que él demuestre con su ejemplo en este periodo de transición que el Ecuador tiene gente decente, que el Ecuador tiene gente que cumple su palabra, que quiere regresar a la institucionalidad, que puede garantizar unas elecciones libres y no ser candidato para no usar los fondos del gobierno en la campaña electoral. Y en este pizarrón suyo, ¿quién puede ser o tiene usted algún nombre para que sea el Isidro Ayora o el Clemente Yerovi del siglo XXI? A ver, no, me he tardado mucho en diseñar la teoría en el pizarrón. Todavía debo tomarme mi tiempo para poder darte unos posibles personajes, pero creo que, te repito, eso es casi soñar, es una teoría de pizarrón. Volvamos entonces antes del pizarrón. ¿Ve usted alguna posibilidad de renunciamiento de los candidatos de manera que mediante una medición científica se identifica al mejor, al más opcionado y todos los demás lo apoyen? Sin duda, porque nadie en política está dispuesto a auspiciar económicamente a una carta perdida. Pero por ejemplo, Guillermo Lasso, entiendo que ha gastado buena plata en estos años. ¿Estará dispuesto, si es que él no sale primero en la medición, a decir: me retiro y apoyo al señor fulano y tal, en vista de que él es el que tiene mejores opciones? Yo creo que sí, porque además me alegra que estemos topando este tema, porque a veces en política el tema del financiamiento político se vuelve un tabú y no lo puedes topar, y resulta que es uno de los elementos sustanciales de la fórmula. Pero yo creo que sí, es decir, ¿qué sentido tendría que Lasso se gaste 3 o 4 millones de dólares más entre las personas que pueda él tener como coauspiciantes en una candidatura que no va a caminar? Cuando finalmente lo que se trata es de tener un proyecto de gobierno único donde los distintos actores políticos puedan formar de hecho un equipo de gobierno de primera, porque el próximo presidente lo que sí va a tener que hacer es tener un equipo de primera, ministros que sean ministros, pues no que te digan hoy, que te den una orientación real en el tema económico, en el tema de seguridad, en el tema de relaciones exteriores. No petimetres de últimas, ¿no? Que no sepan nada, que tu canciller no sepa nada, que tu ministro del Interior no te solucione el problema de seguridad, que tu ministro de Educación no te solucione el problema de educación. Tienes que tener ministros de primera. Claro. ¿Ah? Ahora, por un lado está caminando Lasso, por otro lado está caminando en la oposición este grupo de los alcaldes, digamos, Nebot, Rodas, Carrasco. A ellos también los ve renunciando, si fuera el caso, diciendo, por ejemplo, apoyémoslo a Lasso. Sin duda. ¿Sí? Si tiene los mejores números, no lo dudes. Lo van a hacer. Usted, supongo que algún contacto tiene con ellos y conversa de cuando en cuando y sabe qué están pensando. Claro. Es que mientras todo sea preelectoral, todo el mundo está con la carta sobre la mesa. Es como una pretemporada de un equipo de fútbol. A ver, probemos jugadores. O un partido amistoso. A ver, metamos 5 cambios, no importa. Pero si vas a jugarte la final, tú debes de dar con el equipo titular. Y el equipo titular tiene que tener, recuerda, plan de gobierno, equipo de trabajo, encuestas y financiamiento. Y entonces ya mucha gente dirá: oye, yo no tengo los 4, tengo 1 de 3, 1 de 4, 1 de 2, 2 de 3. Entonces me voy retirando de la cancha. Y yo creo que finalmente llegaremos incluso a personas que pueden haber sido reacias de aceptar la candidatura, a que se postulen. Y en mi escenario de pizarrón, mira lo que se ganaría.
Y es que estos postulantes que quieren la presidencia, que podrían ser postulados del 2019, vuelvo a mi escenario de pizarrón, es mi fórmula teórica de un tipo que se ha dedicado media vida a la academia. Estos postulantes del 2019 podrían llegar más frescos al 2019, algunos de ellos incluso acabadas sus respectivas administraciones seccionales, ¿ya? Y con un país transparente, te repito, independiente, y dejar el 2017 a una pugna que sea uno contra uno, Correa o el que Correa ponga contra un candidato de la oposición que tenga claro el modelo de país, porque lo que sí es evidente, Jorge, es que el 2017 deben enfrentarse dos modelos de país distintos, con una diferencia, que el modelo de país de ellos es un modelo de odio, es un proceso político, no es una república, mientras nuestro modelo de país tiene que ser de república, inclusivo y descartando el odio. Muy buena síntesis, pero usted hace este análisis partiendo de la hipótesis de que si Correa pierde se va. ¿Usted cree que si Correa pierde, usted cree que Correa está dispuesto a dejar algún día el poder por las buenas? O lo deja por las buenas o lo deja por las malas. Es decir, si él pierde una elección y le mete mano y cambia los resultados, vas a tener 4,5 millones de personas completamente indignadas. Y esto no es Cuba, ¿no? Esto no es Venezuela. Aquí todavía no nos han quebrado la moral. Creo que los venezolanos, parte del problema es que se dejaron quebrar la moral. Y los cubanos, obviamente, con 30 y pico de años, 50 años de dominio militar de Fidel Castro, se dejaron quebrar la moral. Quebrar la moral. Jorge, el día en que yo tenga la percepción, no la seguridad, la percepción de que mis conciudadanos se quebraron la moral, me voy. Me voy. Pero fíjese, todo lo engañosa, mentirosa y divisiva que ha sido la propaganda del gobierno durante 8 años y medio. Y sin embargo, mucha gente se ha tragado las mentiras del gobierno y lo ha adorado a Correa. Claro, porque estaba fluyendo en los manantiales de leche de las ubres de la vaca petrolera, pues. Pero en el momento en el que ya tienes que tener un gobierno serio, que no te sabe transmitir la gravedad de la crisis, sino que te emboba con esto de que son los ricos, los pobres, la partidocracia. La partidocracia murió hace más de 8 años. Hay niños que tienen hoy 8 años que no vivieron la partidocracia. Entonces, mientras tienes un gobierno que exprime las ubres petroleras y riega leche, entonces es humano que la gente ponga su boca para beber la leche. Pero en el momento en el que tú ya hay crisis, tú pides un líder, un conductor, alguien que te diga la verdad. Y entonces el fifiriche, ese que fue el campeón mundial para decirte yo te doy cuando tengo, y ya no te puede resolver el problema cuando no tiene, ese va a tener problemas para ganar una elección. Y si tiene problemas para ganar una elección y a pesar de eso quiere imponerse, van a haber 4,5 millones de almas que le van a poner en vereda. Doctor, tengo que hacer un segundo y último corte. Al volver quiero preguntarle qué se siente. ¿Qué siente usted? Cuando va al Congreso, razona, utiliza buenos argumentos, discute, debate, gana esos debates y finalmente vienen ciento y tantos diputados oficialistas y, como ellos se han declarado sumisos, votan en contra a veces hasta del sentido común. Hacemos ese corte. Última parte de esta entrevista con el doctor Ramiro Aguilar, asambleísta independiente. Doctor, va usted al Congreso, a la Asamblea Nacional, como se llama ahora, debate, gana el debate, presenta argumentos sólidos en temas que usted conoce bien y a la hora de votar le dan una paliza. ¿Qué se siente? Se siente morir, ¿no? O sea, el legislador muere en cada batalla, muere literalmente, muere espiritualmente, porque estás perdiendo batallas con las que tú estás comprometido y crees que son de verdad. Pero el legislador también es la única alma que revive al siguiente día. Entonces, te mueres, te abates, llegas a casa absolutamente vencido, ahí necesitas un enorme apoyo de tu familia más íntima, de la que tiene que a veces soportar esas confesiones de un hombre vencido. ¿No? Pero al siguiente día te despiertas y estás resucitado para la siguiente batalla. Aún sabiendo que la vas a perder. Y entonces, porque van a venir los ciento y tantos votos sumisos y entonces se va fundiendo tu espíritu en un crisol de patriotismo. Y te vas revistiendo de una coraza de patriotismo que se va abollando conforme combates, porque no es que quede intacta tampoco. Pero la más grande experiencia que me ha dado a mí la vida parlamentaria es que he podido fundir mi espíritu, y esto no es retórica, es real, en ese crisol de patriotismo que es lo que finalmente nos hace a los ecuatorianos lo que somos. El día en que a lo mejor la herida sea muy fuerte, se rompa la coraza y yo ya no tenga esa fuente de la cual
beber para poder revivir, que es el reconocimiento de la gente, el hecho de que en las calles te dicen, vean, no nos abandones, es nuestra última voz, siga peleando. A veces estoy comiendo con mi esposa y la gente interrumpe la comida y dice, perdóneme que le interrumpe, sé que es un momento personal, pero por favor siga adelante, no nos deje. Entonces, claro, eso te potencia y sales otra vez a encarar al adversario. El día en que eso no haya, el día en que yo sienta que el Ecuador se quebró y que mi lucha ya no tiene sentido, Jorge, arriaré las banderas, doblaré la bandera, saludaré a mi país y les diré, señores, hasta aquí hemos llegado. Sí sé lo que habla, los periodistas también nos ha pasado lo mismo, esto de la gente diciendo, siga, no se calle, por mucho que Correa quiera callarlo y haya callado a tanta gente y haya metido miedo a tanta gente, siga hablando. Ahora, usted mencionó en la primera parte de esta entrevista que el Congreso es en democracia genuina, el lugar donde se debaten los temas y se procesan las tensiones políticas. Lamentablemente, en una democracia falsa como esta, pues eso no ocurre. ¿Qué siente usted cuando oye que un asambleísta, cuyo nombre ya ni me acuerdo, se declara sumisa y 1000 veces sumisa? Yo soy un hombre que tengo una imaginación bastante literaria, Jorge. Y cuando me dicen, oigo una cosa de esas, como alguna vez oí sobre un debate de migración a un asambleísta decir que somos polvo de las estrellas. ¿Eso dijo? Sí, literal. Entonces, a mí se me ocurre un libro simpático que circuló entre las señoras de mi edad, que son las 50 sombras de Grey, ¿no? Entonces, cuando yo oigo sumisión, enseguida se me vienen a la cabeza látigos, trajes negros, esas cosas. Sadomasoquismo. Y a eso no le he entrado todavía, mi querido Jorge. No le he entrado todavía. Todavía no he entrado. O sea, puede ser que la vida me lleve por esos senderos como última prueba, ¿no? Pero la sumisión tendría que ser, a ver, y ya hablando serio, yo sumiso no soy por mi condición humana. O sea, yo creo que la condición humana te hace ser insumiso. Claro. La condición humana. Por eso has luchado contra la esclavitud, contra el colonialismo, la condición humana. Pero también la condición humana tiene el otro lado, y es la codicia, el oportunismo, la lambisconería. Y yo no soy árbitro de la condición humana. Suficiente tengo con sobrevivir a mi propia condición humana. Y lo único que hago, como te digo, es hacer volar la imaginación, ¿no? Entonces, cuando alguien me dice, soy sumisa, yo ya no estoy pensando en el pleno, Jorge. Yo ya estoy montándome otro tipo de escenas en la cabeza. Claro. Pero pobre gente. O sea, me parece como condición humana, manteniéndome en su línea, como condición humana, profundamente indigno declararse sumisa y 1000 veces sumisa. Ni siquiera recuerdo el nombre de la pobre señora que dijo esto, pero pobre señora, o sea, el momento que piense lo que dijo, debe tener una vergüenza muy profunda. No. Nadie se avergüenza, Jorge, cuando vos llegas a tu casa y esta vez una pila de billuzos ahí, dices, ¿qué? Me hago sumiso 1000 veces y aquí está el billuzo. ¿O usted cree que es un asunto simplemente de abrir? Mira, si alguno de ellos se pelea con el gobierno, crea un problema familiar, porque le despiden a él, le despiden a la mujer, a la prima, a la hermana, a la tía, a la suegra. Hay familias, y hay, que papá y mamá trabajan para el Estado, los dos llevan a casa un sueldo juntos de $10,000. Y eso se gana en la burocracia. Y no producen, correcto, supongamos que los dos sean burócratas, y no le producen al Estado nada. Entonces, es un costo muerto. Dime, si estás llevando 10 lucas a la casa, me aguantas el latigazo. Si uno no tiene dignidad. No, por supuesto. Si no, uno, por último, renuncia y se va, como muchos lo hemos hecho. Sí, sabiendo claro, que vamos a pasar estrecheces y dificultades económicas, pero la dignidad está primero. Sí, para nosotros, Jorge. Para nosotros. Y para muchos ecuatorianos. Para otros no. Yo no los juzgo. Los desprecio. No los odio, los desprecio. Por ese derecho que tengo yo a despreciar a la gente, así como la gente tiene el derecho a despreciarme a mí. Es una sensación personal. No los odio, ¿sí? Los desprecio. Como desprecio a estas personas que secuestran, que violan, que cometen un crimen. O sea, yo no puedo tener odio por un criminal, pero oye, o sea, es la condición humana. Me causa cierto estupor. Pero hay que el hecho de que los desprecie. Pero en la condición humana también hay grandeza, hay altivez, hay dignidad, hay por supuesto. Por eso, Jorge, tenemos millones de ciudadanos normales, tenemos excepcionales ciudadanos que tienen liderazgo y tenemos cárceles también. Claro. Porque si la condición humana fuera absolutamente impecable, no tendríamos cárceles.
La cárcel es precisamente ese recordatorio permanente de que a veces la condición humana tiene sus flaqueos. Ahora hay gente que debería estar en la cárcel y no lo está. Esa gente sí puede ser sumisa las veces que quiera, pero ya sabe lo que le espera, ¿no? Le espera un cuartito de 2 metros por 2 metros y el frío de los barrotes en las manos algún día cuando en esto haya justicia. Y si no hay justicia humana, si es que se alejaron de la justicia de los hombres, créeme, Jorge, que no se puede romper el equilibrio de la vida. O sea, no se puede haber saqueado un país 8 años y pensar que en sus respectivas vidas personales no va a pasar nada. Porque ese saqueo de 8 años significó el sacrificio y las vidas de muchas personas. ¿Se ha saqueado el país 8 años? Pero por supuesto, Jorge. O sea, no puede ser que tengamos un país con los problemas fiscales que tenemos ahora, después de haber tenido un petróleo a $100 y pico. Entonces, no puede ser. Doctor Aguilar, ¿no se equivocó usted al distanciarse de Rodas y hacer de llanero solitario? No, es una decisión, créeme, Jorge, que me deja tranquilo. Me deja absolutamente tranquilo porque yo he seguido siempre mis principios. Yo no tengo un problema personal con el alcalde Rodas. Es más, si el alcalde Rodas fuera el candidato de la unidad con estos 4 componentes, ¿no? Encuestas, modelo de país y ser el mejor opcionado, votaría por él. Equipo de gobierno y financiamiento. Correcto, yo votaría por él. No sería parte de su equipo de gobierno, no haría campaña por él, pero votaría por él. Y es más, deseo fervientemente, como quiteño, que sea un alcalde exitoso. Porque tendría que ser yo un suicida para pensar o desearle a Mauricio que sea un mal alcalde, porque me afectaría directamente a mí como quiteño. Todo lo contrario, yo deseo como quiteño que sea un alcalde exitoso, que nos lleve a una ciudad del futuro. Y le doy mis mejores deseos. Pero políticamente tenemos 2 formas de entender la oposición. Si él no dice nada porque está ocupados en atender la ciudad, déjenme a mí decir lo que tengo que decir. Si eso le incomodaba a Suma, prefiero yo caminar solo. Porque hay una cosa, Jorge, que quiero recalcarle a la ciudadanía, aprovechando tu pregunta. Cuando yo no me siento bien en un sitio, yo no conspiro, yo no me robo el movimiento, yo no parto el movimiento. Yo me voy y le dejo al movimiento que tome sus decisiones. Eso me parece a mí que es más honesto que pretender quedarme en Suma y partir el movimiento y hacer una facción y adueñarme del movimiento, porque de pronto las condiciones políticas de estos 2 años me han dado a mí un mayor grado de confrontación con él. No, señores, ese no es mi estilo. Yo soy un hombre que respeto las ideas, que prefiero irme yo a ser un factor de odio, de disidencia, de partición. Esa es mi naturaleza. Creo que eso les transmití a mis electores y por eso votaron. ¿Y en su naturaleza no está ser un hombre que pelea solo? Porque es raro que una persona como usted no se haya integrado ya a otro movimiento, y precisamente cuando usted mismo proclama que hay que unirse, que hay que hacer una oposición sólida, democrática, para enfrentar el populismo tormentoso del correísmo. Me uniré sin duda, Jorge. ¿Por qué no lo ha hecho? ¿A quién se uniría? Me uniría a esta opción de unidad en las condiciones que hemos pero no dudaría un segundo a un candidato único. Con un modelo de país, o sea, un candidato no me puede venir a decir, oiga, ¿sabes qué? Ayúdame, ¿no? Pero ¿qué vas a hacer con el país del 2017 si yo conozco las cifras? Yo sé lo que te va a enfrentar, lo que vas a enfrentar. Entonces dime cómo vas a resolver el problema. Al próximo gobierno le espera un panorama negro. Ya, tiene que ser un gobierno austero y un gobierno que tenga mucho apoyo popular, porque va a tener que tomar ciertos golpes de timón, y además tendrá que ser un gobierno con alto sentido social, porque te repito, no hay que hacerle pagar el precio de la irresponsabilidad del correísmo a los más débiles. Entonces, me uniré, Jorge, pero en este momento, cuando mi tarea legislativa es de un voto entre 27 frente a 100, créeme que me siento mejor peleándome solo, razonando solo, porque además no me siento solo. O sea, puedo estar solo en la asamblea, pero atrás mío creo que soy la voz de muchos ecuatorianos que buscan ser defendidos con valor, con independencia, es decir, sin que nadie te pueda poner un tapón en la boca. Y nunca le he dicho a mis electores nada distinto de lo que habitualmente he dicho a lo largo de mi vida. La forma como he pensado está escrita, está enseñada en aulas de clase. Y créeme que la soledad se terminará cuando a mediados del 2016 tengamos necesariamente que ofrecerle al país un modelo único de gobierno. Y si en ese modelo, te repito, está el alcalde Rodas, está el alcalde Nebot, está Guillermo Lasso, está Carrasco o está cualquier otro ciudadano, a ese ciudadano apoyaré, porque la prioridad del 2017 es regresar a una república abandonando esta tontería de un proceso político.
por lo que le oigo, usted va a seguir en la política. Seguiré en política en la medida en la que la vida me lleve por la política. También eso hay que entender. Yo creo que todos tenemos un plan de vida, una historia de vida. Y en este momento me sentiría yo, ahí sí me sentiría como un tipo que arado en el mar, ¿no es cierto? Si es que después de 4 años de una asamblea terriblemente sacrificada, absolutamente desalentadora, al final de los 4 años no haya un reconocimiento ni mío hacia la sociedad, ni de la sociedad hacia mí en los votos. Veamos qué ocurre. Puede ser que pierda una elección y me digan gracias, ok, democráticamente gracias y volveré a mis cosas. Pero puede ser que los ciudadanos me digan, oiga, queremos que siga porque usted puede seguir. Sí, a lo mejor lo haga de la asamblea, a lo mejor lo haga desde otro lado. Veamos qué pasa. Pero su intención inicialmente es seguir. Sí, señor, porque no le puedo dejar al pueblo ecuatoriano a medio viaje. Por menos mientras no derroquemos el totalitarismo. Después ya que cada uno se arregle como pueda. Uso la palabra derroquemos. Sí, señor, porque en el momento en el que este sistema te imponga una elección fraudulenta el 2017, ¿qué te va a tocar hacer? ¿Bancarte como Venezuela ahí peleándote en las calles, siendo reprimido? No. Si el 2017 el precorreísmo gana las elecciones limpiamente, entonces habrá que seguir haciendo lucha política democrática. Pero si gana las elecciones torcidamente, no te queda más que enfrentar en el camino torcido. Al correísmo hay que enfrentarle, Jorge, en el camino en el que el correísmo quiera caminar. Así de frontal y así de valiente tiene que ser el ecuatoriano. Así como ahora, si el correísmo te quiere imponer una ley con 100 votos, el correísmo tiene que saber que en las calles se derogan las leyes. Muy bien. Doctor Aguilar, muchas gracias por haber estado aquí. El doctor Ramiro Aguilar termino despidiendo esta entrevista como la presenté, una de las pocas voces altivas en ese congreso en el que con mucha indignidad hay gente que se declara sumisa y 1000 veces sumisa, precisamente en el recinto ideado para que en democracia sea el lugar donde se debata, se discuta y se resuelvan las tensiones de la sociedad. Es evidentemente una prueba de que actualmente no está muy comprendida lo que es la democracia auténtica, la genuina, la que ha hecho países prósperos en el mundo entero.